Cuando hables, sea vuestro sí, sí, o sea vuestro no, no. Qué palabras tan sencillas, pero tan poderosas y comprometedoras. Así es, vamos a repetirlas. Cuando hables con tu prójimo o en tu vida cotidiana, sea vuestro sí, sí, o sea vuestro no, no. Hola amigos, un saludo especial. Qué alegría volvernos a encontrar con ustedes en esta mañana, saludándolos, dándoles eh, un saludo especial. Bueno, mañana desde Colombia todavía se nos van un poco las luces, como se dice tradicionalmente, ya que realmente este espacio está siendo asistido en simultánea con diferentes horarios del mundo. Así que nuestro saludo tiene que ser más global. Pero bueno, aquí estamos y les saludamos a todos de una manera muy especial en esta mañana. Estamos agradecidos con Dios porque hasta aquí nos ha ayudado y nos ha permitido empezar este nuevo día, esta nueva semana. Cuando hemos aprendido a conocer este camino, empezamos a transformar nuestra perspectiva de la vida. Ya la palabra correr, crisis o esto empieza a tener una cosmovisión distinta porque hemos entendido que los que acepten este mensaje de Cristo entran en la dimensión y en el tiempo y en los principios del reino de los cielos de Cristo. Y eso nos plantea una forma de vida totalmente distinta. Qué bueno poder tener la escritura como un mapa, como un GPS para la vida. No es tan cierto que no hayamos tenido a alguien que nos enseñara a ser esposos y a ser padres o a ser hijos o ciudadanos. No, no es tan cierto porque realmente siempre sí hemos tenido un manual para aprender a vivir. Hemos tenido leyes y preceptos muy claras y precisas para cómo agradar a Dios y vivir en un estándar de ética muy alto, pero además para aprender a convivir, que es donde se presentan los grandes conflictos. La vida del ser humano se mueve en tres dimensiones: hacia lo trascendente, hacia la divinidad, hacia el prójimo, hacia la persona con la que interactúa en el día a día, donde se forjan las vidas y los destinos, y hacia su ser interior. Esas son las tres dimensiones en las que nosotros nos movemos desde la perspectiva de estar como seres vivos. Y asimismo quedó escrito por el Señor cuando le preguntaron cuál era el primer mandamiento. El manual de instrucciones es un libro muy poderoso. Hay muchas personas que todavía no hemos logrado entender la plenitud y la perfección de este libro tan maravilloso, que lo que nos da realmente es un modelo de vida. Así es, cuando un fariseo le pregunta al Señor Jesús sobre cuál es el primer mandamiento, el primer mandamiento coloca sus bases en conocer primero a Dios, en conocer su naturaleza y conocer su identidad. Esto hace que sepamos a quién vamos a adorar y seguidamente nos expresa que debemos amar a Dios sobre todas las cosas y nos describe un rango de la forma en que lo debemos amar, que debemos amar al prójimo y que es en el prójimo donde yo puedo reflejar ese postulado que dije de amar a Dios, solo lo puedo reflejar en la forma en que yo ame a mi prójimo. Pero también plantea que yo no puedo amar primero si yo no me amo, porque si yo no soy capaz de amarme a mí mismo, quiere decir que ya estoy imposibilitado para amar a los demás. Cuando empezamos a encontrar
toda la profundidad que hay en la Escritura, nos damos cuenta que no necesitaríamos leernos algunos de los bestsellers como Cómo ganar e influenciar amigos, ¿verdad? Cantidad de temas que hablan sobre el modelo de ser exitoso y desarrollar una vida en plenitud, porque todo está inmerso en este manual de instrucciones, pero pareciese que la forma en que se escribió nos priva de entenderlo. Eso ha hecho que algunos escritores, algunas corrientes de pensamiento, como los judíos, estos judíos iluminados, o que al menos así se identificaron, creían que había una sabiduría, una gematría y una cantidad de conocimientos ocultos en la escritura. Y cuando hablamos de sabiduría humana, debemos reconocer que sí la hay, pero que se desliga de la confianza absoluta en Dios. Qué bueno que estemos en este camino de la perfección. Sabemos que mientras estemos en este cuerpo, vamos a vivir en una constante tarea de perfeccionarnos. Recordemos que la obra en la cruz del Calvario ya perfeccionó nuestra espiritualidad, nuestro ser eterno. Y esta carne es la que necesita al final ser convertida en un vasallo de lo espiritual y no convertir la parte espiritual en un vasallo o en una esclava de la carne. Para eso estamos. Si entendemos que la inclinación al mal que hay en nosotros no es un enemigo que nos somete, sino justamente la oportunidad que tenemos para tener puesta la atención en lo que debe estar, vamos a sacar provecho. Eso haría que nos amáramos más y desbaratáramos un poco ese estigma de que nosotros mismos nos viéramos como vulgares, pecadores, personas sin propósito y sin sentido. Realmente, cuando Dios habló del bien y el mal en la fusión de conocerlo, estaba refiriéndose que en nosotros iba a estar ese entrenador que nos exigiría a nosotros. Es esa vocación de desafío que llamamos la inclinación al mal, que se convierte en nuestro primer reto y en nuestro primer desafío. Así que nosotros como hijos de Dios, la tarea debe estar siempre enfocada a que logremos esa estatura como ciudadanos del reino de los cielos, para que aprendamos a reflejar en nosotros el amor de Dios y la bondad de Dios. Hoy a los hombres nos encantan, a la sociedad le encantan las fábulas, las series, las películas que hablan de ciencia ficción, porque nos parece un mundo fascinante que nos eleva y nos hace soñar. Pero hoy quisiera que todos llegáramos a la conclusión que existe algo que pareciese inverosímil o imposible de lograr, y es transformar este mundo. Y esa sí sería entonces una fantasía o una ciencia ficción. Pero la noticia buena es que es la realidad y sí lo podemos lograr. Solo que cada vez que estudiamos más y profundizamos la escritura, nos damos cuenta que nos hemos olvidado de colocar la atención donde debe estar. Hemos estado avanzando en lo que se llamaría la constitución de la teocracia espiritual, que son las bienaventuranzas. Este libro, estos capítulos tan maravillosos que contempla 22 pilares aproximadamente. Alguien los podría interpretar como 23, pero nosotros lo hemos colocado mirando esos 22 subcapítulos que hay hasta el capítulo 7 de Mateo, donde habla del carácter del Hijo de Dios, de aquel que ha nacido de nuevo, de aquel que ha aceptado el reino de los cielos. Así que todas estas instrucciones que nosotros vemos acá, muchas veces nos han sido enseñadas como el modelo
para alcanzar el reino de los cielos. Pero es todo lo contrario. Es porque ya hemos alcanzado el reino de los cielos que el Señor Jesús nos dio estas directrices. Y es una especie de reafirmación de la verdadera ley que Dios dio en el monte de Sinaí. Cuando algo se trastorna o se hace un plagio sobre algo, hace que las interpretaciones que surjan de ahí sean más caminos al error y a la perversidad. No es que Jesús haya venido a abolir la ley, es que Jesús vino a eliminar toda la tradición, todo aquello que los judíos exacerbaron, crecieron y añadieron para que ellos pudiesen encontrar una forma más práctica de creerse justificados. Por eso muchas veces cuando estamos leyendo lo que Jesús dice, oíste que fue dicho a los antiguos, y no dice, como está escrito en la palabra de Dios. Ahí hay una brecha que quizás ha pasado desapercibida. Oíste que fue dicho a los antiguos. Es porque efectivamente estos judíos ya habían empezado a generar todo un proceso cabalístico y de enseñanzas que iban paralelas a las escrituras. Cuando leemos los libros de Cábala, del Midrash, del Talmud, de la Guemará, ellos manifiestan que incluso uno de los primeros cabalistas fue Abraham y todos estos hombres. Y no es difícil encontrar en estos libros del Talmud enseñanzas que parten desde la historia de la serpiente y desde el capítulo 6 de Génesis, que es realmente una reescritura de los capítulos 8 y 9 de Enoc y de los libros llamados los Sabelinos. Nosotros hoy, cuando ha avanzado el tiempo y Dios nos ha inquietado a estudiar, nos damos cuenta que hay una palabra poderosa que ha sido recubierta de teoría y de tradición humana, pero sigue todavía perenne, sigue inminente, que hay una verdad absoluta como la venida del Mesías, de Jesús el Cristo y sus enseñanzas, que no pueden ser eclipsadas. Así que todas estas enseñanzas que Jesús nos da en el monte de las bienaventuranzas, no es que Él esté en contra de la ley, sino de las tradiciones que estos judíos habían colocado como mandamientos de Dios. Ya los habían elevado al nivel de Dios y por eso Él viene a reafirmarlos. Cuando el cristianismo de hoy no entiende esto, cae en la jugarreta de hacérsele creer que está violentando la ley, pero no estamos violentando la ley. Lo que estamos haciendo es trascendiendo todas las tradiciones que los judíos colocaron como mandamientos. Y eso es lo que el Señor Jesús viene a darnos como un paralelo ante una teocracia de proporciones físicas y materiales a una teocracia espiritual. Es un estándar tan alto el que Jesús nos enseña aquí en este capítulo de Mateo, que tengo que decirles con gran agrado que realmente es la solución a este planeta. Así es, amigos y hermanos. Por eso les hablaba hace un momento que si nos gustan las series, si nos gustan las fantasías, las películas de ciencia ficción, deberíamos enfilar toda nuestra fuerza en lograr que esto que pareciese un imposible o una ciencia ficción se hiciera realidad. De verdad estoy fascinado con la escritura, cómo empieza a darnos cada vez más luz de la forma en que debemos vivir y comportarnos. Así que hoy vamos a mirar una expresión que realmente, conociéndome y conociendo mi pasado y mi forma de ser, me doy cuenta que estaba muy lejos por vivir en automático de lo que significa el temor de Dios. Pero qué bueno que nosotros aprendamos a liberarnos de nuestras propias cárceles y a reciclarnos y a reinventarnos. Si Pedro se hubiese quedado tirado en el piso cuando negó a Jesús y quebrantó esto que vamos a ver hoy,
no hubiese alcanzado su misericordia. Pero Dios, que nos conoce, que somos proclives y tendientes a fallar, sabe que necesitamos de su misericordia reparadora. Así que quisiera dejar una frase hoy para todos. Estos 22 pilares que están condensados desde el capítulo 5 hasta el capítulo 7 de Mateo son prácticamente los postulados del carácter de quienes ya estamos en el reino de los cielos, de quienes ya somos ciudadanos del reino de los cielos y no están diseñados para que alcancemos el reino de los cielos. Es porque ya la hemos alcanzado que se nos da este código rector de un estándar muy alto, complejo, pero si existen hoy personas que quisieran ser ambiciosas, con ganas de hacer algo que haga eco para la eternidad, de ganar botín, como dice por allá un libro, creo que es en Romanos, a aquellos que en hacer bien buscan poder, honra, gloria e inmortalidad. Entonces, estamos ante esa magnitud porque sí hay una salida y se llama la palabra de Dios o el manual de instrucciones, que nos ha llevado paso a paso cómo nosotros debemos convivir. Por eso empezó a hablarnos de la naturaleza del reino, empezó a hablarnos de el homicidio, empezó a hablarnos de cómo debemos elevarnos, para no ser homicidas en nuestra mente solamente cuando no perdonamos a nuestro prójimo. Nos habló de cómo nosotros evitar causarle mal a esta sociedad a través del adulterio, la ira. Nos enseñó sobre una de las consecuencias más grandes, como leíamos de este gran catedrático de Harvard, la gran carga social, como lo expresa él, incontrolable, que deja el que tengamos hogares monoparentales, es decir, hogares donde crezcan niños con una sola figura paterna, la crisis y la carga pesada que se da. Y menciona el adulterio y el divorcio y todo esto. Temas que son un poco espinosos hablarlos en público hoy y que pareciesen lograr lo mismo que logra la sal cuando llega a alcanzar una herida, causa una picazón, causa una piquiña. ¿Sabían ustedes que para acallar esa picazón y piquiña es que los fariseos crearon las tradiciones orales de ellos? Porque eso les incomodaba y les cargaba y no fueron capaces de dejarse superar por la palabra, sino que decidieron más bien colocar. Así que muchas de las interpretaciones que hoy nosotros leemos sobre el divorcio realmente están soportadas en esa aparente estrategia de los fariseos para que la sal no picara tanto. Y convirtieron instrucciones que Dios había dado para proteger a la mujer en mandamientos que hoy el mismo cristianismo está logrando perder la sensibilidad. Nos cuesta un gran trabajo porque desde el momento en que Adán y Eva deciden hacerse cargo de sus vidas, entran en una esfera donde se pierde la sinfonía. El hombre que debía comportarse como el creador con su esposa para proveerla, respetarla y amarla, termina en un machismo y en un egoísmo impresionante que se ve reflejado en todos esos errores que se cometieron, que iban de conseguir más de una, dos y hasta miles de esposas. Ahora la mujer tiene una intención ya no de ser ayuda idónea, que es auxilio o socorro realmente, porque ayuda idónea es peyorativo cuando lo vemos así, sino más bien socorro y auxilio. Ahora en el original dice que quiere tomar el control. Ya no quiere estar bajo ese modelo, sino que ese desorden, cuando el hombre decide tomar la decisión, lo hace presa y él no puede lidiar con eso. Y es lo que estamos viendo. Por eso cada vez se promueve más el feminismo, el machismo, cada uno por su lado. En los mismos hogares muchas veces se suscitan competencias. Así que hemos llegado a entender que esta es la Constitución
para transformar el mundo. Qué bueno que nos dejáramos poseer por esa sana ambición y realmente hiciéramos todos nuestra parte para dejar un legado a esta generación. Es necesario que se levante un cristianismo con proporciones diferentes a las tradicionales. ¿Por qué? Porque lo que estamos viviendo es un grito desesperado del caos de la sociedad. Bueno, lo estaba mirando con mi hija anoche cuando escuchaba un programa que reconocía el talento de los cantantes y no había cantante que en público no tomara en sus labios el deseo y la aprobación con todas las corrientes e ideologías que la sociedad está promoviendo. Pareciese que la opción que nos queda es la de ser unos marginados que debemos aceptar lo que está sucediendo en el entorno. Pero también podemos pensar lo distinto, que podríamos incluso ser la generación que está necesitando que hagamos lo que Cristo nos envió. Veamos nada más estos postulados, Jesús y los juramentos. Dice, ¿habéis oído que fue dicho a los antiguos, no perjurarás, sino cumplirás al Señor tus juramentos? Pero yo os digo, no juréis en ninguna manera, ni por el cielo, porque es el trono de Dios, ni por la tierra, porque es el estrado de sus pies, ni por Jerusalén, porque es la ciudad del gran rey. Ni por tu cabeza jurarás, porque no puedes hacer blanco o negro un solo cabello, pero sea vuestro hablar sí, sí, o no, no, porque lo que es más de esto, de mal procede. Wow, creo que nos rajaríamos la mayoría con este proceso, ya que nos invita a que nosotros no tengamos que acudir, como lo hizo Pedro en su momento, jurar para salvar su vida o para salvar su pellejo, aunque sí era una cultura de los hebreos jurar. Allá en Hebreos dice, ustedes juran por alguien más grande que ustedes, así que no es que se prohibiera el jurar, de hecho Abraham juró, algunos juraron. Lo que se está mencionando acá es que no es algo que se debiese coger como una práctica a la ligera. Pero el Señor Jesús lo que nos está enseñando va más allá de esa práctica que tenían los antiguos de jurar. De hecho, el mismo Dios juró ante Abraham cuando dice que no teniendo alguien más grande por quien jurar, juró por sí mismo que habría de bendecir a la descendencia de Abraham. Pero en la teocracia, en esa teocracia terrenal, se rigió bajo esa manera. Pero el postulado que trae en este momento el Señor Jesús va más allá, porque es para una teocracia espiritual. Y wow, sí que es desafiante el que nosotros podamos. Son de estos versículos que uno dice, pasémonos este proceso, porque el adulterio y la fornicación como que están más lejos de nosotros, pero ¿cuántos de nosotros en el día a día, por las circunstancias que sean, caemos presa de este postulado que Jesús nos está enseñando? Lo que está enseñando el Señor Jesús con esto es que cuando nosotros nacemos de nuevo y nos hacemos ciudadanos del reino, ya nosotros no necesitamos jurar por nada, sino que somos dirigidos por un código de conducta y un código rector tan alto que hace que las personas puedan estar seguras con nosotros por la forma en que hablamos, vivimos y los compromisos que asumimos. Si este pedacito que estamos leyendo acá, que dice, pero sea vuestro hablar sí, sí, y sea vuestro hablar no, no, o simplemente decir que en el momento no puede responder, si fuera el caso extremo por una circunstancia, sería más saludable que todo lo que tenemos hoy. Pero todo lo que nosotros somos ha sido corrompido por todo aquello que va contrario a esto. Así es, los compromisos que asumimos desde que nos casamos, nos parece que ese es muy fácil de quebrantar. Los compromisos que asumimos
a veces con nuestra pareja, con nuestros hijos, con nuestros amigos, con nuestros compañeros de trabajo, con todos los que nos relacionamos. Es tan contundente este manual de instrucciones que si hoy nosotros de manera voluntaria, en ese deseo de reverenciar a Dios, colocáramos este precepto de convertirnos en personas que decimos sí, sí y no, no, porque no necesitamos de ningún código o de ningún estímulo o de ninguna imposición o de ningún régimen de ley para que nosotros sepamos conducirnos como Dios quiere. Con este estándar tan alto, entonces sí podemos decir que tenemos una gran tarea primero en nosotros, en cada uno de nosotros, porque somos muy ligeros al comprometernos en muchas cosas, hasta en decirle a todo el mundo que vamos a orar por ellos, cuando a veces escasamente nos queda el tiempo para orar por nosotros. Qué bueno que esta palabra hoy, al pararnos frente a ella, en este espejo nos vemos desnudos y tenemos que decir, yo estoy entre ese grupo de los que no está aplicando esto al 100%, pero qué bueno que podamos colocarlo como una ambición sana y decir, pero es el camino que yo quiero, es el camino por el que yo quiero caminar, es el camino por el que yo quiero andar, donde sea mi sí, sí y mi no, no. ¡Wow! ¡Qué desafiante y qué oportunidad maravillosa para decirles a todos los ciudadanos del mundo que cuando empezamos a conocer a Cristo, nos metemos en unos modelos de estándar social que harían que este mundo encontrara la tan anhelada paz que andan buscando en otras cosas. Bendiciones para todos, mis queridos líderes. Nos vemos mañana en el siguiente episodio. Realmente tenemos en nuestras casas el manual de instrucciones para tener familias, ciudades, países y un mundo que viva distinto a como vive en la actualidad.